Dios les bendiga, iglesia, a todos. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Le damos la gloria y la honra a Dios porque Dios nos ha permitido un día más de vida, una semana de victoria. Y gracias a Dios permitimos estar aquí otra semana más. Así que voy a invitarlos a que se ponga de pie. Vamos a leer un versículo bíblico en Sofonías 3:17. Sofonías está a la par de Habacuc y atrás de Ageo. Son libros que casi a veces no los meditamos, pero Dios ha puesto ahora que podamos hablar lo que Sofonías le decía a su iglesia en aquel momento. Sofonías 3:17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Me gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti como poderoso. Hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos con diferentes tipos de problemas. A veces estamos enfermos, tenemos algún familiar que está pasando alguna necesidad, a veces está en agonía, no lo sabemos. Y a veces nosotros buscamos los lugares para poder encontrar esa solución a nuestros problemas. ¿Sabe qué? Este es el lugar. Jehová está en medio de cada uno de nosotros. Si usted y yo le abrimos nuestro corazón a Dios este día, nosotros vamos a encontrar esa respuesta. Si usted lo cree, usted se va a ir transformado, porque yo siento que el Espíritu de Dios este día va a ser obra. Si usted lo cree, así será. Porque cuando Moisés no podía, Jehová le dijo: solo levanta tus manos, que yo te daré las fuerzas para poder soportar. Cuando nosotros no podamos, levantemos nuestras manos, porque de arriba viene la bendición. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, maravilloso. Señor, sabemos que estás en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo se pasee en medio de nosotros. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que pueda sentir el fuego de Dios. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que pueda sentir tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Y no porque yo le esté diciendo, sino porque tu Espíritu Santo en este momento se está paseando en medio de tu iglesia y está recibiendo todas las peticiones que te trae en este momento. Recibe, Señor, a tu iglesia, recibe las peticiones. Mira, Señor, a tu pueblo, Padre Santo, que a veces viene cargado y turbado, pero tu Espíritu Santo, Señor, se regocija, Padre Santo, porque trae con cánticos de alabanza y de júbilo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos vienen gozosos? Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Vamos a adorarnos con Dios. Amén.
son tan hermosos, amén. Que hace mucho tiempo se cantaban. ¿Sabe que muchas cosas salen nuevas y pasan de moda? Pero sabe que las alabanzas de nuestro Dios nunca deben de pasar de moda. Siempre tenemos que recordar, amén, lo que Dios hace por nosotros, amén. Que Él es bueno, Él es maravilloso. Y estos cantos a mí me llenan de gozo, amén. Aunque se cantaban hace muchos años, amén, pero tienen ese mismo poder, amén, ese mismo fuego, amén, del Espíritu Santo, amén. Y en esta mañana, amén, los voy a invitar a que adoremos a nuestro Dios, que podamos exaltar su nombre y podamos seguir bendiciendo, amén. Porque la presencia del Señor está aquí, amén. Reconocemos que Él es bueno, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor.
sus méritos, por qué tan buenos seamos usted y yo, sino es por los méritos de Jesucristo. Que Él pagó el precio para que usted y yo tuviéramos acceso. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. La semana pasada fuimos a México. Gracias, Señor. Y alguien pagó el precio para que estuviéramos en ese hotel. La persona no estaba ahí presente, pero sabíamos que alguien había pagado el precio y estábamos disfrutando todo eso. Había comida todo el día y nos estaban tratando tan bien. Y era tan curioso porque cómo hubiera querido ver a la persona que estaba ahí para decirle gracias, gracias, pero no estaba ahí, nada más dijeron disfrute. Y eso me hace reflejarme en este día. Jesucristo no está acá, pero su presencia está acá. Usted lo único que podemos hacer es gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias, sí. Gracias. Puede cantar ese canto nuevamente y cántelo de todo su corazón, porque Él merece la oración. Gloria a Dios. Poder en su madre, ¿dónde está? Poder en su gloria sobre Él. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sanando Él. Reciba sanidad en esta mañana. Reciba un toque del Señor. También nos queremos recordar de la necesidad que cada uno tenemos, seres queridos que se han apartado de ti, seres queridos que no conocen de tu gloria, seres queridos que están enfermos, seres queridos que están pasando por situaciones de salud, matrimonios, compresiones, conflictos, hijos que están teniendo dificultades con los padres poquitos, pero que esta mañana clamamos, como dice este canto, que mientras te adoramos, tú sanes cada corazón, sanes cada cuerpo, sanes cada vida y fortalezcas, Padre. Oramos por los 17 misioneros que fueron secuestrados en Haití. Nos ponemos en tus manos, que tú seas con ellos y permitas que salgan de donde están secuestrados con salud y con vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Oramos por cientos y miles de personas a través del mundo que no pueden congregarse por la persecución, por el peligro. Pero en esta mañana oramos por ellos y que tu presencia llene sus vidas, que aún aunque tal vez no se puedan congregar, también ellos puedan sentir de que tu Espíritu se está derramando sobre sus vidas, y ahí donde están tú les fortalezcas y les bendigas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Nos gozamos de ver a cada uno de ustedes. Amén. Rafael Castro, Dios le bendiga, mucho gusto. Empezamos de verle nuevamente. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por la bendición que tú nos das de poder dar, porque es tu naturaleza el dar. Y en esta mañana damos de nuestro tiempo, damos de nuestra adoración, damos de nuestros diezmos y ofrendas, Señor, damos poco de lo mucho que tú nos has dado. Bendice y suple cada necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Quería mencionarle que el próximo mes vamos a tener la convención de jóvenes. Nos gustaría llevar a todos los jóvenes. No sé cómo vamos a hacer para la transportación, pero queremos llevar un buen grupo. Así es que eso es a finales de noviembre. Y el servicio va a ser extendido. El primer servicio vamos a tomar un poquito más de tiempo. El primer servicio no va a ser afectado mucho, nada más es el segundo, pero va a terminar a las 3 de las 9:30, va a terminar a las 10, y el de las 11 bilingüe va a empezar a las 11:30 y va a terminar a la 1. Pero esto va a tomar lugar en noviembre. Porque hay quienes ya me están preocupados. No, en noviembre, nada más le digo eso por tiempo. Amén. Pero no se preocupe, cuando usted llega se va a dar cuenta. Amén, eso es todo. Nada más asegúrese de llegar a la iglesia. Amén. También vamos a empezar un instituto bíblico aquí en nuestra iglesia. Es un estudio que vamos a agarrar por 2 años y está siendo apoyado por nuestro concilio, Berean University. Y si usted quiere conocer más de la palabra del Señor, hable con el hermano Miguel, entiende los detalles y para inscribirlo, pero queremos empezar lo más pronto posible. Así es que piense y animo, haga un esfuerzo. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Damos gracias a nuestras hermanas que fielmente nos ayudan con los niños. Y necesitamos ayuda, necesitamos maestros de niños. Así es que si usted tiene el deseo de ayudarnos, hable con nuestro hermano Manrico, con nuestra hermana Rosa. Amén. Por favor, necesitamos ayuda. Si usted quiere aprender de la palabra del Señor, una de las mejores maneras es de que usted enseñe. ¿Sabe? Si usted enseña, es de la mejor manera que usted puede aprender. Así es que le animo. Yo aprendí a enseñar enseñando niños, porque tenía que estudiar la Biblia. Y he compartido muchas veces con usted mi testimonio que cuando yo empecé a enseñar no sabía nada de la Biblia. Yo no sé por qué, bueno, no digo porque el pastor por misericordia, porque mi madre era miembro de la iglesia, yo era fiel, me permitió enseñar a los jóvenes, a los niños, y lo otro es porque no había quien enseñar. Y yo nada más oí decir que había una historia en la Biblia que se llamaba de Jonás. Así es que por 3 meses los niños aprendieron Jonás, y yo casi me memoricé ese libro, porque no sabía cómo enseñar, pero siempre aprendí. En esta mañana voy a continuar predicando sobre siendo transformados por la palabra. Sobre sus Biblias en Romanos capítulo 12, yo Open Your Bibles en Romans chapter 12, verse 1 and 2. Vamos a continuar aprendiendo sobre transformados por la palabra de Dios. Y la razón es porque estamos enseñándole a usted empezamos enseñándole sobre la visión de nuestra iglesia. Nuestra visión es de amar a Dios, animar a su pueblo y llevar esperanza a la comunidad.
Ese es el enfoque de nuestro ministerio acá en la iglesia, continuar amando al Señor y de ahí animar a los hermanos, a las congregaciones, de una manera o de otra animarlos y de allí llevar esperanza a la comunidad. Esa es nuestra visión. Ahora también tenemos valores, cosas por las cuales nuestra iglesia, nuestra congregación queremos ser distinguidos, que tenemos que valorar. Y uno de ellos aprendimos la oración. La oración es importante en la vida de todo creyente. Y eso es algo que vamos a continuar esforzándonos, orando, continuar perseverando con la oración. ¿Ven? El otro valor muy importante de nuestra iglesia es ser transformados por la palabra de Dios. Quiere decir que queremos fortalecer y edificar a la congregación por medio de la enseñanza. Por eso es que vamos a empezar un instituto bíblico acá en la iglesia. Y ese instituto bíblico va a ser apoyado por el concilio de la Asamblea de Dios. Usted va a tener créditos, aún hasta, si quiere continuar y sacar hasta una licenciatura, doctorado en teología, puede continuar. Ese estudio, ese instituto que voy a empezar, no es nada más algo que yo voy a agarrar un libro que me gustó y lo voy a enseñar. No, tiene apoyo. ¿Ven? Y aparte de ello, he estudiado un poquitito y yo quiero compartir con usted lo que he aprendido. Esto es todo. ¿Amén? Cuando usted va a una universidad, usted tiene que pagar al profesor que está ahí enseñando. La razón que el costo es tan bajo, porque usamos el edificio de la iglesia y yo no estoy cobrando nada por hacerlo, nada más quiero compartir con usted lo que yo he aprendido, lo poco que he aprendido. ¿Ven? Porque yo no me quedan muchos años más para vivir. Aunque usted cree que estoy joven, yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá. Y qué injusto sería que he aprendido unas cuantas cosas y me las lleve conmigo a la tumba y no las comparta con ustedes. Mi deseo es compartir todo lo que he aprendido, poco, y que usted continúe enseñando a los demás. Amén. Vamos a empezar eso sobre con nuestro hermano Miguel. Bueno, Miguel puede mover su mano ahí, algunos no lo conocen, hable con él. Dígale, yo quiero ser parte de ese instituto o quiero saber más, hable con él y él le puede dar información. ¿Por qué es importante la palabra del Señor? Note bien, y nada más voy a leer las escrituras. Si usted quiere saber más de ellas, yo se las doy, le puedo mandar hasta una copia de mi sermón. Pero lo voy a, por el tiempo, nada más le voy a mencionar por qué es importante estudiar la escritura. Dice en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios fue inspirada, quiere decir que fue como un poema que inspiró a los escritores, los apóstoles, profetas a escribir. Porque antes de que existieran impresoras, antes de que existieran bolígrafos, antes de que existiera papel, Dios inspiró a los hombres de Dios que escribieran. En aquel tiempo ellos usaron los mejores métodos que había y Dios los inspiró y los motivó para hacerlo. Dice en Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y de la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora más que nunca usted y yo estamos siendo bombardeados por toda clase de información, toda clase de conocimiento, nuestras emociones, deseos y todo eso está por todos lados. Ahora más que nunca necesitamos la palabra del Señor que nos ayuda a discernir las decisiones que tengamos que hacer. Dice Santiago 1:22-24, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues si así se engañan ustedes mismos. Dice: llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone por práctica es como el que mira su rostro en el espejo y después de mirarlo se ve y se olvida, dice, enseguida de cómo es. Colosenses 3:16 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo, dice, con toda su riqueza
dice el Señor, enseñándose y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Dice, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Ahora más en día necesitamos que Dios nos ayude y nos guíe aún en la oración. Porque déjeme decirle, hay muchos cantos que ahora en día nada más tienen algún beat y nos emocionan, pero no tienen palabra ni teología en ninguno de ellos. ¿Sabía usted de que antes, en la época de la Reforma, cuando alguien escribía un canto, se juntaban con unos 50 personas a evaluar si ese canto tenía profundidad teológica? A evaluarlo, si hablaba de la Trinidad, si hablaba de Dios, cuál era el propósito. Así era como se cantaban los cantos en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué sucediera si ahora en día hiciéramos eso? Yo le aseguro que probablemente el 90% de todos los cantos que cantamos y que se escuchan probablemente no llegaran ni a la iglesia. Incluso si nosotros empezáramos a hacer eso, probablemente nos demandaría muchas de las compañías aún cristianas porque sus cantos no se metían. Entonces es importante estudiar la palabra del Señor, porque es útil para enseñar, para guiarnos, para la adoración, para la enseñanza, y por eso es uno de nuestros valores. Y queremos empezar, voy a empezar un instituto bíblico con el apoyo de ustedes, lo vamos a hacer. Eso es muy importante. En la Asamblea de Dios creo que he compartido con ustedes de que tenemos una batalla y se llama analfabetismo bíblico. Déjenme darle un poquito de información conforme a eso. Antes, en nuestro concilio, había algo muy importante los domingos que se llamaba la escuela dominical. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Cuando usted era creyente, había una clase de discipulado, y si usted era salvo, usted tenía que participar en esa clase de discipulado, y usted no faltaba los domingos en la escuela dominical. Usted iba a la iglesia con la Biblia y el himnario de gloria. Y si usted no llevaba Biblia, probablemente el diácono le llamaba la atención. ¿Cómo es un creyente que no lleva Biblia? Y usted participaba, era exhortado a asistir a la escuela dominical. Ahora las iglesias ya no tienen escuela dominical los domingos, por diferentes razones. Nosotros somos uno de ellos. No estamos teniendo escuela dominical. Antes de COVID la teníamos. Pero ¿saben qué es lo que me está quebrando el corazón? De que los días miércoles tenemos el estudio. Y este miércoles solo había 41 personas los miércoles. Eso incluye niños y adultos. 41. ¿Se me durmieron? Ya lo ofendí. 41 personas. Quiere decir que un tercio de la congregación no tiene interés en el estudio de la palabra. Usted y yo vamos a caer en el analfabetismo bíblico si no tenemos cuidado. Usted dirá, hermano pastor, es que usted no sabe que yo trabajo. Todos trabajan, pero todos necesitamos la palabra del Señor para que le instruya y le guíe. Porque más dólares en la bolsa no le van a ayudar a usted a buscar el reino de los cielos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios. Entonces es importante de comprender de que misión de fe, si usted y yo no tenemos cuidado, vamos a ser parte del grupo de las asambleas de Dios que ha olvidado la escuela dominical y los miércoles ya no vienen. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y estudiar la palabra del Señor. Mi responsabilidad como pastor es exhortarle a usted y hacerle sentir incómodo y no cómodo. Dije, mi responsabilidad como pastor es de hacerle a usted sentir incómodo y no cómodo. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora por medio de las redes sociales hay muchas cosas allá que parecen que es oro, pero no lo es. Y nosotros estamos dependiendo de YouTube y de Facebook
para que instruya nuestras vidas, y nos emocionamos y estamos siguiendo profetas y un montón de personas y nosotros no conocemos la palabra del Señor. Cuando la tentación viene, cuando el problema viene, la palabra de Dios es la que nos instruye y nos guía. Cuando Jesucristo fue tentado, Él dijo, escrito está. Él no dijo, déjame ver un videoteo de YouTube, a ver qué me dice esta persona. No, escrito está, porque Él conocía la palabra del Señor. Entonces, algo importante en la vida de todo creyente, de que usted y yo conozcamos la palabra del Señor. Usted dirá, bueno, hermano, es que yo me canso, yo me duermo, yo no soy inteligente. Usted haga lo que es necesario para conocer la palabra del Señor. Entonces es importante de comprender, porque ahora en día estamos viendo en las redes sociales desde Hollywood, desde México, personas en la farándula que dicen que son creyentes, pero la vida que llevan es una doble vida. Y nosotros nos emocionamos de decir, wow, mira, Justin Bieber es un creyente. Bueno, yo no estoy viendo ningún fruto del reino de los cielos, y me gustaría preguntarle al pastor si va a la oración, si ayuna, si estudia la palabra. Y nos emocionamos porque de vez en cuando pone un versículo en su página de Instagram y que todos sus millones de seguidores lo están viendo y nos emocionamos. Pero después veo otras fotografías y después veo por las noticias que anda en otros lugares y nuestros jóvenes se emocionan y dicen, wow, él es un creyente, o es un creyente, también los demonios creen, déjenme decirlo. Entonces es importante de conocer la palabra del Señor para que no nos confundamos. Incluso esta semana había una pastora que tenía un video, no la conozco ni sé qué es, pero me llamó la atención porque decía pastora y decía el nombre y cómo estaba vestida. Llamaba más atención que lo que estaba enseñando. Claro, yo no estoy diciendo que el vestuario refleja lo interior, ¿verdad? Pero lo que sí lo estoy diciendo es de que hay muchas cosas que a veces aparecen, pero no todo lo que brilla es oro. Y la palabra es la que nos enseña. Espero esta mañana se sienta usted incómodo. ¿O no? Bueno, déjeme hacerlo sentir incómodo. Porque yo quiero desafiarme. Hace años atrás, cuando estaba yo recién casado, estaba muy emocionado y era el cumpleaños de mi esposa y fui a una de las tiendas ahí en la moda y le compré un brazalete. Se veía bien lindo y yo creí era excelente, un buen precio, no costaba ni $100, pero era 100, era oro. Y vine yo lo compré y estaba tan emocionado y se lo puse a mi esposa, muy lindísimo el diseño y todo. Y noté de que se le quebraba fácil. Y yo me frustraba, pero sí es oro, es amarillo y brilla. Y entonces lo llevé a que lo arreglaran, ¿verdad? Y entonces lo llevé una vez y después vi que a la semana se volvió a romper nuevamente. Y entonces vine yo y me frustré, pero dije, ¿pero qué pasó? Lo acabo de llevar a arreglar y lo llevé otra vez. Y de ahí vino el joyero y me dijo, ven para acá. Y no me quiso ni decir lo que me quería decir en frente de los otros clientes. Y me dijo, vente para acá, te voy a decir algo. Este es oro barato. Dice, brilla y está bonito, dice, pero está mezclado con otras cosas y como resultado no tiene peso, no tiene fuerza, no tiene valor. Pero dije, pero es amarillo, pero es lindo. Hay personas en la comunidad, en YouTube, que están brillando y llaman la atención, pero no es lo verdadero lo que la palabra nos enseña. Y la única manera que usted va a aprender a identificar eso es conociendo la palabra del Señor. Hay muchas cosas afuera allá que están brillando y están llamando la atención a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Le están llamando la atención. Y cuando estoy viendo que los miércoles solo están viniendo 41 personas, quiere decir como el 30% de la congregación o menos. Y déjeme decirle que la mitad de la congregación probablemente son niños. Eso me indica y me preocupa como pastor,
Entonces, no todo lo que brilla es oro. Y tenemos que comprender. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa no conforméis a este mundo, sino siendo transformados? Hay dos palabras que son muy importantes en este versículo, y es conforméis y siendo transformados. La primera palabra es no os conforméis, conformados. Eso lo que indica es ser amoldado. Cuando las presiones vienen sobre un molde, entonces se forma lo que tiene que formarse. Cuando hay un molde y cuando la presión viene, en otras palabras, somos usted y yo, y que ahí viene la presión. Entonces, cuando la presión viene fuerte, entonces ahí es donde se conforma esta materia en el molde que está acá. Cuando las presiones vienen. ¿Y por qué es importante de hablarle a usted ahora en esto? Es porque como iglesia ahora más que nunca hay más presiones. Hay presiones en el trabajo, hay presiones en la universidad, hay presiones. Y usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios y obedecerla. Una de las presiones que yo experimenté como pastor cuando lo de COVID, el condado de Kent County estaba presionando a los pastores a que cerraran las iglesias aquí en este condado, y aún nos pidieron de que firmáramos una carta diciendo de que nosotros íbamos a cerrar las iglesias y las iban a publicar en toda la comunidad para la salud y la protección de nuestra comunidad médica. Y entonces varios pastores lo firmaron. Y yo no estoy diciendo que no tenemos que cuidarnos, yo no estoy diciendo que eso no afecta, pero yo sentí la presión de varios pastores firmando. Personas que yo conozco que son de influencia en la comunidad estaban viendo a los pastores si estaban firmando, y hay algo entre mí que decía: pero ¿vamos a caminar en fe o vamos a caminar en temor? Si Dios puede protegernos, de todas maneras yo voy a irme con el Señor. Y cuando me vaya a ir con el Señor, no es COVID el que me va a llevar, Dios me va a llevar. Probablemente sea COVID, cáncer, yo no sé qué va a ser, cómo va a ser, pero yo voy a irme de este mundo. Yo tengo que tomar toda precaución, y lo estamos tomando. Vacunas, desinfectamos el edificio, hacemos todo lo que esté de nuestro alcance. Amén. Pero lo último es: estamos caminando por fe. Entonces, eso es ser conformados, es cuando hay presión sobre un molde. Amén. Y entonces ahí es cuando viene la presión. Y ahora más que nunca nuestros jóvenes, nuestros niños tienen presiones a ver, presiones a escuchar, presiones a ir a lugares, tanto como nosotros los adultos. Y ahí es donde dice de que no seamos nosotros conformados a esa presión, sino de que seamos transformados. Eso es lo que Dios lo que el apóstol Pablo está desafiando a la iglesia, a que seamos transformados. En otras palabras, los moldes de este mundo, los moldes de una comunidad de fe fría, los moldes que hay en diferentes iglesias que expresan su fe diferente, pero hay una transformación que esa no la hace un molde. Amén. Gloria a Dios. La palabra transformado viene de la palabra griega que es metamorphis, de donde viene la palabra metamorphis. Y eso viene de dos palabras: meta, que es una, y morfo, que es la otra. Meta lo que quiere decir que el cambio viene
cuando usted y yo permanecemos en un lugar. No es la presión, sino el permanecer. Hay una diferencia, note bien. El ser conformados es cuando hay presión, pero el ser transformados es cuando usted permanece. Amén. Hay una diferencia. Cuando yo permanezco en la presencia de Dios, en ayuno, en oración, en estudio de la palabra, mi vida es transformada. Por eso el apóstol Pablo estaba desafiando a la iglesia de que no se conformaran, porque la iglesia siempre ha tenido presiones desde el primer siglo hasta este día. Siempre ha habido presiones de comprometer nuestros valores. Por eso es que el apóstol Pablo está desafiando a la iglesia: no dejes que las presiones de este mundo molden tu vida, sino de que sean transformados. ¿Cómo es que usted es transformado? Metamorfosis. Meta quiere decir cuando usted permanece. Morphis es un cambio que viene interno cuando usted se mantiene en la realidad interna, en sus convicciones. Cuando usted permanece en la palabra del Señor, cuando usted permanece en sus convicciones, entonces es que usted es transformado. Yo no cambio por las presiones, yo cambio porque permanezco en la presencia de Dios. Hay una diferencia entre ser conformados y transformados. Transformados, por eso es de que en Hechos 4:13, después de la persecución, y dice de que agarraron a los discípulos y los habían arrestado, y dice, los gobernantes al ver que hacía, con que hablaban dice, los gobernantes al ver la Asiria, en otras palabras el valor, con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios, sin preparación, dice, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué quiere decir? Que habían permanecido con Él por 3 años. Y cuando Jesucristo fue crucificado, permanecieron, por la gracia de Dios permanecieron, y eso es lo que transformó sus vidas. Entonces, ¿cómo es de que sucede la transformación? Cuando usted y yo permanecemos en oración y adoración. Dios llamó a Abraham y le dijo, ve a sacrificar tu hijo. Y en la Biblia dice que él obedeció a Dios y caminó con su hijo. Y en la Biblia dice que llevó sus sirvientes y llegaron a un lugar. Y cuando llegaron a aquel lugar, llegó el tiempo donde tenía que hacerlo el último sacrificio. Y le dijo a sus sirvientes, quédense aquí. Yo y mi hijo vamos a adorar. Y dice que llevó a su hijo, lo puso en el altar. Y cuando lo puso en el altar, Isaac le preguntó, papá, la leña y el fuego está acá, ¿dónde está el sacrificio? Y él dijo, Dios proveerá. Obedeció a Dios hasta lo último. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a permanecer en oración y adoración, allí es donde Dios viene y obra y transforma nuestras vidas. ¿Por qué la transformación es importante? Note bien cómo dice en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer cuál la voluntad de Dios es, decir, lo bueno, lo que es de agrado y perfecto. Eso es muy importante, querido hermano, el ser transformados. La información, lo que nosotros aprendemos, transforma nuestras vidas. ¿Sabe que nosotros le damos crédito a Abraham Lincoln aquí en Estados Unidos? Abraham Lincoln es el que creó la ley de emancipación. En otras palabras, declararon libres la esclavitud acá en Estados Unidos. El legado de Abraham Lincoln es ese, que él fue uno de los que inició
la libertad a todos los esclavos aquí en Estados Unidos. Pero ¿sabe usted de que eso tomó lugar cuando él leyó? Los historiadores dicen que eso tomó lugar cuando él leyó un libro escrito por Harriet Beecher, y dice que el nombre del libro es Uncle Tom's Cabin, y él, en ese libro, es una novela que en aquel tiempo se vendieron como 300,000 copias de ese libro, y ella era la que enseñaba en contra de la esclavitud. Y cuando él leyó ese libro, eso transformó su mente y eso lo hizo actuar para crear esa ley y declarar libre a los esclavos. Porque algo entró en su mente y fue transformado. Entonces la palabra del Señor tiene que entrar en nuestros corazones, hermanos, para ser conformados. Todo creyente tiene que hacerse la pregunta: ¿cómo quiere usted vivir su vida? Y cuando usted y yo estamos enfrente de la presencia de Dios, ¿qué Él va a decir de cada uno de nosotros? Nuevamente, todos nosotros, en nuestros días, vamos a estar enfrente de un altar acá en Guatemala. Uno de los pastores va a oficiar su funeral. ¿Y qué es lo que vamos a decir de usted? ¿Qué van a decir de él? Que días venía y días no. ¿Qué es lo que van a decir? Fue fiel, le sirvió al Señor, caminó por fe. Y como congregación vamos a decir amén si lo hizo, porque yo he asistido a funerales y a veces unos cuantos de ellos no hallaba qué decir, porque hay personas que han asistido a la iglesia y yo no conozco. Usted viene acá, pero es un llanero solitario. Bueno, dije que lo iba a hacer incómodo, ¿verdad? Mi trabajo es de serle incómodo en este día. Es importante de que usted y yo comprendamos la importancia de obedecer la palabra y que seamos transformados. ¿Cómo sucede la conformación? Cuando usted y yo somos conformados, en 1 de Juan 2:16 dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, y dice, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino que del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, los deseos de poder. Dice, lo que agrada a los ojos, el orgullo y las riquezas. Pero el mundo se va acabando y todos los malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Y dice, el apóstol Pablo desafiaba a la iglesia a que fuera transformada para que conociera cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es de que usted y yo vamos a ser transformados? ¿Cómo es de que usted y yo somos transformados? Por medio de la palabra del Señor. Pero déjeme darle dos ideas que nos pueden ayudar a cuidarnos para ser transformados. Uno, querido hermano, es: cuídense de las personas que rodean su vida. ¿Usted quiere ser transformado? Apliquemos la palabra del Señor en nuestra vida, estudiemos. Y de allí, cuidémonos del círculo de personas que nos rodean. Cuídese usted de las conversaciones que usted está estableciendo. Las conversaciones en las redes sociales. Amén. Hay personas que tienen hasta noviazgos por las redes sociales y no conocen a las personas. Es que dice que él es creyente, va a la iglesia. Bueno, como decía mi querida abuela, el papel y los textos aguantan con muchas cosas. ¿verdad? Entonces, solo también cuídese de las conversaciones aún en las redes sociales, de las personas que sean de influencia en su vida.
Dice en 1 Corintios 15:33, dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted desarrolla un buen hábito el domingo y el día lunes usted se junta con sus viejas amistades, esas conversaciones, todo eso le corrompe su mente y su vida. En su trabajo, en el lunch, usted sabe las personas que usted no puede sentarse. No lo tiene que decir el pastor, usted sabe con quién puede usted juntarse y sentarse. Usted sabe todos esos chistes que especialmente los latinos, ¿verdad? Que tenemos costumbres, esos chistes de doble sentido que se dicen en los trabajos. Usted se ríe, ¿verdad? Y dice, oh, qué chistoso. No, usted sabe que es mala compañía, está corrompiendo su vida. So, cuídese de las personas que le rodean. También cuídese cuídese y no permita que entren cosas a su mente. Dice en Filipenses 4:8, dice, por lo último, hermanos, piensen, no también piensen en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo respeto, todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de estas virtudes y en todo lo que merece alabanza. So, cuídese de esas, de lo que usted ve, de lo que usted escucha y de lo que usted lee. ¿Sabe cuál es uno de los peligros más grandes que ahora estamos teniendo? Esos celulares que cada uno de nosotros tenemos. Esos están corrompiendo el pueblo de Dios. De la misma manera que son de edificación, que usted puede cargar su Biblia y la puede leer, usted puede pedir contactarse con un hermano. De esa misma manera que le es edificación, también le es de destrucción. Hay un pueblo, y no digo que aquí en esta iglesia, pero allá en Hala me dice que hay miembros de iglesias que tienen conversaciones corrompidas por medio de las redes sociales. Y a veces los padres no saben, ni los esposos ni las esposas. Hace años atrás alguien visitó la iglesia y le pregunté, ¿cómo es que usted supo a nuestra iglesia? No me quería decir. Y de ahí me dijo, bueno, por medio de Facebook. Oh, qué bueno. Y le pregunté, ¿y quién es la persona que lo invitó a Facebook? No me quiso decir. Y me pregunté yo, ¿pero cuál es la preocupación? ¿Por qué no me dice? Yo voy a felicitar a la hermana que lo invitó por Facebook. Y ahora me pregunto qué conversación haya sido, que no quería que el pastor supiera quién es la persona. Quiere ver la influencia, lo que estamos aprendiendo, nada más ver en Facebook todas las fotos que pone. De la misma manera que ponemos una fotografía con una copa o una cerveza, de la misma manera nos ponemos otra fotografía con un versículo bíblico. Entonces puede ver, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia a que no se conformara. En otras palabras, no dejes que esas presiones sociales, que esas presiones amorden tu vida. Si no exhortaba a la iglesia, si no se transformados. ¿Cómo es que la transformación llega? Cuando usted permanece. Cuando usted permanece en oración, en ayuno, en estudio de la palabra. Cuando usted permanece en la palabra del Señor, entonces el cambio sucede y transforma su vida y cambia nuestro ser. Dice en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Nada más le voy a leer esos versículos, lo puede usted leer en su casa. Y habla de un rey que se llama Josías. Algunos de ustedes han escuchado ese nombre, Josías. En la Biblia dice de que cuando Josías nació, él nació en un tiempo de idolatría. Su abuelo había sido un mal rey idólatra. Su padre había sido un mal rey idólatra. Y vino él y dice, y Josías
Tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Dice, su madre era Gedida, hija de Ahías. Ayunda Bosac dice, y Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David, y no se desvió de él en el más mínimo detalle. En Romanos 12 dice que por eso nosotros tenemos una gran nube de testigos. El único testigo que encontraba Josías en ese momento era el testimonio de David, y dice que él siguió a David. Pero ¿qué es lo que sucedió? Noten bien en 2 de Reyes capítulo 23 versículo 25 dice, ni antes ni después Josías hubo otro rey como él, y se volvieron al Señor de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Por qué le leo yo esta escritura, esta historia? Porque se la menciono. Porque dice en 2 de Reyes, capítulo 22, que Josías, a la edad de 16 años, empezó a buscar de Dios. Y dice de que cuando empezó a buscar de Dios, empezó no a ser formado por la idolatría de su padre, de su abuelo, porque la comunidad tenía ídolos por todos lados, sino él de temprana edad él vino a buscar la guianza de Dios. Y cuando buscó la guianza de Dios, empezaron a derrumbar todos los ídolos que había. Por 6 años estuvieron limpiando toda la idolatría que había. Y ahí dice de que mandó a los sacerdotes a que fueran al templo. Y cuando fueron al templo, trajeran el dinero del templo, en las ofrendas que había, encontraron el libro de la ley. Y dice que cuando encontraron el libro de la ley, puede ver en 2 de Reyes, vayan conmigo en 2 de Reyes. En 2 de Reyes, capítulo 22, dice que enviaron y mandaron, y dice, y cuando sucedió eso, en el versículo 8, 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Elisab, el escriba, dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Dice, y el versículo 10 dice, y asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elsiad me ha dado un libro, y se lo leyó. Y dice, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, dice, de la ley, rasgó sus vestidos. Y eso transformó su vida de él, transformó su reinado. Uno es porque él siguió el ejemplo de David, y lo otro es, dice que desde temprana edad empezó a buscar del Señor, y cuando empezó a buscar del Señor empezó a limpiar todos los ídolos que había. Pero de ahí dice que cuando llegaron al templo y encontraron el libro de la ley y lo leyeron, se dio cuenta que ellos estaban fuera de obediencia. Y dice que rasgó su ropa. En los tiempos bíblicos, cuando usted era quebrantado de corazón, rasgar su ropa era como venir corriendo aquí al altar y tirarse al trono a llorar. Porque entonces vino él y descubrió la palabra del Señor. ¿Saben que ese libro había estado en el templo por muchos siglos? Note bien. Ese libro había estado en el templo por muchos siglos, pero no lo habían leído, no lo habían abierto, no lo habían obedecido. Y como resultado, el abuelo, el padre de él, tenían ídolos por todos lados, pero el libro no lo habían abierto. Nosotros como iglesia podemos tener el libro aún en nuestro teléfono, lo podemos enseñar en esta iglesia,
Y podemos caer en la misma idolatría que hay aquí en este país. Y no vamos a obedecer al Señor. Tenemos que abrir el libro. Tenemos que abrir el libro. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que aplicarlo. Porque de lo contrario, vamos a caer en la misma idolatría que muchas iglesias y muchos creyentes aquí en este país. Porque de que no hay idolatría, no me lo diga que no lo hay. Nada más piensa en diciembre. Nada más piensa en el mes de diciembre. Muchos no vienen a la iglesia. No tienen dinero para ofrendar o dar diezmos, pero sí tienen dinero para comprarle regalos. Noten bien, ahora está diciendo que Estados Unidos va a sufrir una crisis porque todos los barcos de importación en California están parados y no los pueden traer todos sus artículos. Así es que ahora no vamos a poder comprar regalos grandes y caros porque todos están estacionados allá. ¡Wow! ¡Qué crisis! ¡Wow! Necesitamos abrir el libro, querido. Necesitamos abrir el libro y aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a participar de la Santa Cena si nuestros hermanos diáconos me pueden ayudar. Y en esta mañana, mientras usted se pone de pie, quisiera hacerle una pregunta. Ahí puede estar usted, puede inclinar su rostro. En la Biblia dice que cuando le abrieron el libro a Josías, él rasgó, siendo rey, él rasgó su ropa, porque se dio cuenta de que no había obedecido la palabra del Señor. Déjeme decirle cuántas veces nosotros hemos pasado más tiempo en Facebook que leyendo la palabra del Señor. Y todos los que tienen Facebook digan, no, solo dos. No me digan que solo dos, porque yo tengo más de 12 en Facebook que están conectados conmigo en Misión de Fe. So, déjenme reminder. ¿Cuántos acá en ocasiones hemos leído más Facebook que la palabra del Señor? Dije, ¿cuántos acá en ocasiones hemos leído más las redes sociales, Facebook, que la palabra del Señor? Es importante confesar nuestro pecado los unos con los otros, dice la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque en ocasiones no hemos venido a la iglesia y no es de que no podamos o no haya tiempo, es porque no hemos hecho el esfuerzo. En ocasiones no hemos estudiado tu palabra, no es porque no tengamos el tiempo, sino que dedicamos el tiempo a muchas otras cosas más que lo que debemos dedicar a estudiar tu palabra. Como iglesia, Señor, perdónanos y ayúdanos a no ignorar la palabra del Señor. Porque podemos ser como el rey Josías, que la palabra estaba en el templo, pero no lo habían abierto. La palabra puede estar en nuestro teléfono, en la iglesia, pero no abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Padre, perdónanos, porque nosotros podemos caer en ese mismo pecado. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no caer en ese pecado, sino abrir tu palabra y aplicarla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En este momento vamos a participar de la Santa Cena. Nuestros hermanos van a pasar. No sé si hay otro hermano que nos pueda tocar. Si usted ha aceptado al Señor como su Salvador, no tiene que ser miembro de la iglesia, pero si usted ha aceptado al Señor y tiene comunión con el Señor, puede participar en esta mañana, el
tiempo ha transcurrido y mientras los hermanos dirigen en un canto de adoración, puede estar acá y nos olvidamos y no la abrimos para aplicarla a nuestro corazón. Parte de ello es abrirla y participar de la Santa Cena. Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Y eso es una de las ordenanzas que practicamos. Y en esta mañana vamos a participar de ella y darle gracias al Señor por su misericordia. Amén. Y dice: porque recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Dice: asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced en esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres y bebieres el pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Porque en esta mañana hemos
abierto tu palabra. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes y la recibimos, Señor. Nos das el privilegio. Y abrimos tu palabra, Señor, para celebrar la Santa Cena con lo que tú has hecho. Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, Señor, tu misericordia, Señor, me cuidaste, Señor. Te damos gracias, Señor. Haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de cada uno de nosotros misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre nosotros y ponga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta mañana reciba la bendición de la palabra, la bendición del Espíritu Santo y la gracia del Señor. Que Dios le bendiga ahora y el resto de este día. Amén. Que Dios le bendiga.